dicho él en un día que ya veo que Sevilla está pues plena de ofertas interesantes, ¿no? Ofertas relacionadas con la literatura. A ver, ellos han introducido de alguna manera, yo lo que voy a hacer es referirme a este poemario, si queréis, desde un aspecto un poco más literario, un análisis un poco más poético, pero también, y antes de eso, hacer alusión al proceso que ha dado lugar a que traigamos aquí este libro, que tengo que decir de partida que nunca me planteé como un libro. Es decir, cuando yo escribí estos poemas, que hace ya más de 30 años, jamás pensé que bueno, llegarían a estar en un libro y a formar parte de un poemario. Entonces, respecto al proceso, en primer lugar, me gusta definirlo como un libro cercano, en todas sus dimensiones, y además producto de múltiples complicidades. Desde luego la complicidad de lectores y lectoras que se puedan acercar, ¿no? Pero no solo eso, sino todo el proceso está lleno de complicidades. En primer lugar, la complicidad de Pepe Criado, de Antonio Carbonell, dos poetas de Almería, a los que me une, ya he dicho, algo más que la amistad, múltiples complicidades. Ellos vieron el poemario y bueno, el poemario formó parte de un grupo muy reducido de personas, pero se hicieron eco de estos versos, fueron cómplices de ellos y propusieron la edición del poemario. Ese fue el primer paso y la primera complicidad importante para este libro. Además, el libro tiene otra serie de complicidades. La portada y los dibujos pues son de otro amigo, pintor de Granada, Miguel Fenoy, que de alguna forma interpretó algunos de estos poemas y puso cuerpo en dibujo, ¿no?, a ellos. Incluso la solapa pues también es de otra amiga, pintora, Coro Aguado, y la complicidad, como no, de Cristina siempre en el colofón de esta contraportada, la complicidad del epílogo, de la carta epílogo final, que es de una amiga de Granada, Luisa Caldera, y que fue muy cómplice desde el primer momento que leyó también el poemario. Y complicidades donde podemos compartir esto, complicidad de él o complicidad de la Fundación Fulmen, complicidad vuestra. Es decir, que me gusta entonces definirlo como punto de partida, como eso, como producto de las complicidades que han dado lugar a que el libro sea ahora mismo esto, un libro, ¿no?, que es lo que presentamos aquí. Bueno, y si me tengo que acercar al libro de un aspecto más literario, además yo como autora del mismo, tengo que decir varias cosas. En primer lugar, importante, creo que como punto de partida, es que yo formo parte directamente, no soy espectadora. Quiero decir que estos poemas nunca se escribieron, pues si queréis, desde la distancia, de cierta lejanía objetiva, entre comillas, aunque eso con la poesía es muy difícil. Y quiero decir entonces que estos poemas me atraviesan vitalmente. Esto es como punto de partida importante decirlo para mí, y además lo hacen desde la lírica intimista, y aquí me quiero también detener un poco. El concepto de intimismo a mí me interesa especialmente en la poesía, además aflora muchas veces, ¿no? Pero cuando se asocia este concepto de intimismo a literatura en general hecha por mujeres, pues muchas veces ha tenido una connotación bastante peyorativa y negativa. Es decir, literatura hecha por mujeres e intimista, literatura de segunda, digamos, ¿no? A mí, sin cargar ningún tipo de connotación negativa, como digo, quiero rescatar ese concepto de intimista, porque sí creo que define al poemario eso, lírica, intimista. Dicen los críticos literarios que fue Garcilaso el primero que puso en primera línea de su poesía el intimismo, que bueno, no era otra cosa que reflejo de una burguesía incipiente que ya estaba en el siglo XVI y que quería mostrarse, quería mostrar su subjetividad de una manera, si queremos, más desacralizada, fuera, ¿no?, de las fronteras del vasallaje, y de ahí su valor en ese momento, porque se mostró
como una poesía laica. Es decir, lo que quiero decir con eso es que ya rompió, empezó a romper, desde el intimismo, rompió moral preexistente. Bueno, pues ese fue su valor. El intimismo, en fin, es que aparece a lo largo de, si cogemos desde Garcilaso, bueno, por dar pinceladas muy importantes, ¿no?, en la poesía, pues los poetas alemanes que luego desembocó en toda la corriente del romanticismo, intimismo. Los poetas del medio siglo, generación de los 50, intimismo, ¿no?, Jaime Gil de Viedma, Valente, etc. Y hasta ahora mismo, está escribiendo gente muy joven y también quizás desde este espacio, ¿no?, el intimismo, y lo están haciendo muy bien. O sea, el intimismo siempre aflora, pero yo quiero quitarle esa connotación negativa que se pueda asociar, o que se ha podido asociar muchas veces con exceso a literatura hecha por mujeres. Bien, en este libro, entonces, experiencia e intimidad se conjugan y creo que aportan cierta intensidad al poemario, un poemario, diría, pues, de la vida, del amor, del desamor, del dolor, ¿sí? Y modestamente pienso que en este caso también, como la alusión que he hecho a Garcilaso, ¿no?, pues en este caso creo que modestamente también rompe cierta moral desde estos poemas. Claro, pero no basta con la intensidad, no basta con el sentir ni con la intensidad del sentir. Para que la literatura realmente, creo, que nos llegue, incluso que trascienda o que se haga eterna, para que la poesía perdure, rompa nuestras propias barreras, en realidad lo que tenemos que hacer es contextualizarla. Y yo, haciendo este ejercicio, porque ya digo que fueron poemas que escribí hace tiempo, haciendo este ejercicio de contextualización, a mí me ha resultado muy interesante sobre estos poemas que yo misma escribí, y claro, y que formo parte, ¿no?, de ellos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues el contexto ya han nombrado, los años 80, en realidad son un conjunto de poemas que se escriben básicamente en los años 80, algunos en la década de los 90 y muy poquitos actuales. O sea que el grueso fueron de esa década, de los 80 a los 90, pero la verdad es que sí que forman un todo homogéneo, y por eso están puestos en este poemario. Forman un todo homogéneo en torno al deseo. En este caso, al deseo con rostro de mujer, porque las mujeres estamos en primera línea, ¿no?, de ese deseo, y entonces forman ese todo que incluso el título, El tiempo como prueba, hace alusión a la resistencia del deseo con el paso del tiempo. Eso significa, ¿no?, el tiempo como prueba en este caso. Bueno, tampoco fueron en su inicio unos poemas pensados o con vocación en su origen, vamos a denominar reivindicativos, por entendernos, ¿no?, entre comillas. Nacen desde otro lugar, nacen desde una necesidad vital de contarlo, una pulsión totalmente vital, y entonces la distancia que me permite ahora mismo hacer esa contextualización, bueno, pues estamos hablando entonces, aterrizando en el contexto de los años 80, años intensos, interesantes desde un punto de vista tanto social como vital, años en los que ya habían irrumpido los nuevos movimientos sociales, aquí con un poco más de retraso por el franquismo, ¿no?, que nunca se acababa, pero esos nuevos movimientos sociales, estoy hablando de la ecología, del feminismo, que aportan otras sensibilidades a lo que llamamos la vieja izquierda y que atraviesan nuestra vida, realmente, ¿no? El feminismo atraviesa nuestra vida, transforma nuestra vida, y de hecho lo vivencial constituía, pues, nuestra propia teoría política y viceversa, y el lema que definió en aquellos años a esto era: lo privado es político. A ese contexto feminista, ¿no?, fue uno de los grandes lemas o una de las señas de identidad.
Además, las que participamos de los colectivos de mujeres lesbianas, pues vimos cómo se ponía voz, rostro, presencia a las lesbianas en ese contexto de aquel momento, que no es este. Claro, tengo yo muy claro que no es este, pero en aquel momento, ¿no? Entonces yo ubico estos versos en este contexto histórico, en ese universo histórico donde teorizábamos nuestras propias vidas, y el tiempo como prueba que surge realmente, como digo, de una pulsión vital, de lo que se define dentro del propio libro como la subversiva fuerza que tiene el deseo. Bueno, pues es dentro de este contexto, dentro de este universo histórico, que esta visión intimista entiendo que pasa a otro peldaño. Y entonces estamos hablando del peldaño de lo colectivo, ¿no? De la proyección social que puedan tener estos poemas. Aunque yo, ya digo, conscientemente nunca escribí con esa proyección, nada de lo que aquí hay. Y entonces este canto que digo al amor y al desamor, al deseo lésbico, en el peldaño de lo colectivo pues se convierte en otras cosas, se convierte en visibilidad lésbica, ¿no? Este análisis, pues este proceso que he hecho de contextualizar me resultó interesante y aterrizar así, ¿no? Además pienso que otorga, modestamente también, que otorga elección, sexo, intensidad a las relaciones desde las mujeres en general y también entre las mujeres, ¿no? Que tanto tiempo estuvieron invisibilizadas y que el feminismo ayudó de una y otra manera a rescatar de esa invisibilidad. Bueno, pues entonces, hecho eso, en este sentido, entiendo que es una poesía también política, y yo la he definido, ¿no?, como intimista, pero claro, ¿qué poesía no lo es? Esto es como una repetición, que no, en fin, no es necesaria, pero sí que, si no fueron escritos para que fueran públicos, la verdad es que ya sí entiendo que tienen vocación de ser leídos y además, si hago toda esta analítica de este contexto histórico, de este universo histórico, entiendo que cumplen también esa función política, ¿no? Esta lírica intimista, por seguir con un análisis un poco más literario, bueno, pues lo hace desde el verso libre y algo de prosa poética, aunque sé de verdad que este concepto y en los debates que tenemos y otras veces compartiendo, ¿no?, con otra gente que escribe poesía y demás, es un concepto pues, que se presta a múltiples matices y que incluso hay mucha gente que no quiere ni marcar fronteras, ¿no? Pero bueno, para entendernos un poco. Bien, y me gusta añadir más cosas. Me gusta añadir que desde el punto de vista geográfico es un libro itinerante, y me explico. En él, de una manera implícita o explícita, están presentes distintos lugares, distintas ciudades que han conformado mi experiencia vital, que conforman mi experiencia vital, pero que yo no puedo separar tampoco de mi compromiso más social, si queréis, ¿no? Ciudades, por supuesto, como Granada, donde habito, que para mí lleva el nombre de poesía con mayúsculas, pero ciudades también como Barcelona, ciudades como Bilbao, pero a destacar quiero destacar la Luz de Almería y ese centro gravitacional al que yo siempre vuelvo, porque creo que sin la Luz de Almería igual yo no hubiera escrito algunos de estos poemas, ahora después leeremos, y seguramente no hubiera escrito más cosas. Entonces, para mí Almería o esa luz es importante como una referencia en la poesía. Es mi primer libro de poemas, aunque, bueno, porque yo, yo doy clase, tengo algunos libros relacionados con la educación ambiental, el tema medio ambiente, en concreto educación ambiental, y también he escrito cosas en revistas feministas y educativas, pero es mi primer libro de poemas, aunque yo nunca he dejado de escribir poesía. Además, yo pienso que la vida sería distinta sin la poesía, lo pienso de verdad. Es decir, que a mí la poesía
pues me atraviesa vitalmente y forma parte de, bueno, de mi forma de entender, quizás, de mi mirada, ¿no?, al mundo. Bien, entonces por todo eso que he dicho, ya sí, me es grato compartir estos poemas, que sean vuestros también, ya son vuestros, ya son públicos, y que, porque de alguna forma, modestamente, vuelvo a decir, creo que pueden colaborar a mostrarnos a las mujeres como sujetos subversivos dentro del deseo, activos dentro del deseo, en general y en concreto del deseo lésbico en particular. Así que yo creo que esto es lo que quería contaros. Vuelvo a dar las gracias por vuestra complicidad, por estar aquí, a Elo también, a la Fundación también. Y ahora después queríamos leeros algunos poemas. Si queréis, leemos poemas y luego hablamos. ¿Preferís esto? Pues vamos a hacerlo de una manera un poco alterna. Quiero decir,